Buenas tardes, estamos en una grabación en la Casa Talla Hermosa. Mi nombre es Emiliano Marillán, me acompaña... Soy Isidora Neira y estamos aquí en una grabación. Una grabación el 24 de mayo de 2025, el Día del Patrimonio Nacional. Acabamos de hacer una exposición de radio, de la historia de la radio, desde que se fundó la primera transmisión hasta el evento más reciente. Y fue bastante interesante. ¿Qué fue lo que nos comentaron más que nada? ¿Cómo se creó la radio? ¿Quién creó la radio? Y su evolución en sí. También se crearon las radios comunitarias, que era una radio para la comuna, era una radio para la comuna, donde se informaba todo lo que pasaba dentro de la comuna. O sea, por ejemplo, venga para acá, que va a haber algo súper importante a este sector y tanto de la comuna. Yo no sé qué va así como con la gana de qué va a pasar, ya voy a ir, esto y esto otro. Era más que nada la intriga que tenía la gente, porque se transmitía a nivel, o sea, era público, no privado. Sí. También nos contaron eso, que habían diferentes... era como una ley que decía que si transmitías a partir de cierta frecuencia para abajo, en una frecuencia comercial, te podían multar y robarte el equipo. Más que nada también nos dijeron que, como la evolución de la radio, al principio nos comentaron que antes del transistor, que era un aparato muy chiquitito que se ocupó después de que el hombre fue a la luna, existían unos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran unas máquinas con tubos que se calentaban y escuchaban de a poquito. Nos contaron que también eso era para contar historias antes de que los niños se fueran a dormir. Y nos contaron que... ¿Cómo? Sí, radioteatro. Y era bastante interesante porque más que nada se ocupaba mucho más la imaginación, no como ahora que se ve. Yo conozco un radioteatro, más que nada de audio, que soy muy fan, se llama Dangerously Yours, y ocupa mucho la imaginación. Y es una de las cosas que se perdió con el tiempo. Y de hecho últimamente nadie tiene mucha imaginación como para poder imaginar una escena, porque quieren verla. Entonces, eso fue algo que se perdió y que al menos yo valoro demasiado. ¿Tú qué opinas? Algo así como bien, cosas que se perdió con el tiempo, que se deberían de haber valorado antes. Que los niños de ahora solo escuchan reggaetón y todo ese tema. Me incluyo. También nos contaron que en las radios comunitarias, creo que era, se ponía música. Sobre todo en vinilos que eran como grabadas o con cassettes. Ya después se ponían la frecuencia y se ponía un cassette vacío en una grabadora quizás, no me acuerdo mucho, y se grababan. Y después tenían que estar como con un aparato que pesaba como 2 kilos aquí al lado, pero estaban felices con los audífonos. Entonces igual es bastante interesante la historia de la radio, porque nos contaron también que al principio era una radio que si pasaba por algún objeto sólido se paraba y no podía escuchar más allá. Pero después se pasaba a la diósfera que está arriba y se podía escuchar a nivel mundial básicamente, o a un radio de 15 kilómetros máximo, que era dependiendo del tamaño de la antena. Entonces bastante interesante la verdad el tema. También lo he estudiado en mi tiempo un poco. Mientras que el tema de la antena, mientras que la radio era más pequeña, la antena era más grande. La antena podía llegar a medir hasta 60 metros. 60 metros, ¿cierto? Mientras, sí, la radio era como gigante, así, la antena era muy pequeña. Y si la radio era chiquitita, así, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó el nombre. Eso, transistores. La antena iba a ser más grande. Otra cosa que las primeras radios eran 24/7 y habían trabajadores ahí que tenían que estar cambiando el vinilo todo el día hablando, opinando. Y era un trabajo súper así como atroz. No atroz, sino como arduo, que requería mucha energía, trabajo, tiempo. Por eso nace el Día del Trabajador y la Trabajadora Radial. Sí, por eso nace el Día del Trabajador y la Trabajadora Radial. También es el único día del año que la radio, todas las radios se apagan y se ponen a festejar.
El 21 de septiembre. Sí. Y yo estuve súper metido en el tema porque nos dijeron también el primer radioteatro, la primera transición de Allende, que se escucha a nivel mundial, la historia de cómo fue evolucionando la radio, cómo pasó de un equipo que medía, no sé, 2-5 metros a uno que medía incluso 15 centímetros. Y es tan curioso e interesante cómo se puede reducir el tamaño de una cosa a algo tan pequeño como un transistor que mide apenas unos milímetros. Y al menos a mí me deja muy interesante, me deja como pensando mucho en hasta dónde podríamos llegar. Por ejemplo, podría ser que en algún futuro podamos transmitir de otra parte del universo en sí y que nos llegue acá, con un objeto tan pequeño que llegue incluso ni siquiera a la yema de los dedos. Pero en sí es muy interesante. Demasiado. Invito a la gente que por favor venga para acá. Es una experiencia muy, muy buena. Te vas a divertir mucho. La investigación, o sea, la historia de la evolución de la radio es muy interesante y divertida a la vez. Invito a toda la gente de otras comunas que vengan para acá por el Día del Patrimonio, que va a ser hoy día sábado 24 de mayo y mañana domingo 25 de mayo en la Casa Taller Muso. También hay talleres de música por si quieren venir, de guitarra, Sí, canto. también hay taller de radio, teatro, música, huerto, para que vengan. Es súper divertido, les va a encantar. Sí, también estas cosas, ¿cómo se llaman estas? Con las que hacen cerámica y todo eso. Trabajo en greda también. Sí. Súper divertido. Aparte también pasan historias de la música. Abajo hay instrumentos que han pasado a lo largo de la historia y también pasan clases de música y en todo sentido, tanto en historia como en cómo tocar, cómo se compone, cómo se toca y todo lo demás. Es muy interesante. Y también como es comunitario, se hacen muchos amigos, conocidos y socializa mucho. Y todo es gratuito para que venga la gente de distintas partes. Yo soy de Peñaflor y vengo todos los sábados a taller de guitarra y teatro. Es súper divertido, les va a encantar. Sí, yo era de Puente Alto y me tengo que mudar acá y descubrí esto y te quedé fascinado. De hecho, el año pasado llegué a finales, entonces toqué una pura canción y me tuve que ir. Entonces, después no sabía cuándo venir, entonces vine ahora que es como mitad de año y es como la primera vez que vengo y me hacen grabar un programa de radio. Le agradezco a la gente de radio por hacerme pasar por ¿Esta experiencia? por hacerme pasar por esta experiencia. Muy bonita, muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias. Igual se les quiere, por favor estudien y cuídense mucho. Adiós. No fumen, por favor. No fumen, Chao. ni tomen nada. Ni tomen. Cuídense. Adiós. Adiós.